Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Nuevo incremento a las tasas de interés. El Banco de la República aprobó un nuevo reajuste a la tasa de intervención con el objetivo de defender la inflación. ¿En cuánto quedaron y cómo afectará al crecimiento? Haremos un análisis con Germán Cristancho de la compañía Davivienda Corredores. Reparos a los días sin IVA. El anuncio del gobierno de revivir 2 días sin IVA, pero solo para productos nacionales, podría contravenir convenios internacionales. Las advertencias las hicieron Analdex y la Cámara de Comercio Colombo-Americana. ¿Cómo escogen los colombianos su banco? Un estudio interesante de la compañía Backbase identifica las prioridades y las características que busca cada persona a la hora de abrir productos en las entidades financieras. En minutos, todos los detalles con un directivo de esta compañía. Comenzamos esta emisión hablando del tema más importante del día en materia económica, la nueva alza en la tasa de interés de política monetaria adoptada hoy por la Junta Directiva del Banco de la República. La nueva tasa quedó en el 10%, es la más alta en términos nominales en los últimos 14 años y esto busca controlar la inflación. Veamos lo que explicaron el gerente del emisor y el ministro de Hacienda. La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria, llevándola a 10%. 6 directores votaron a favor de esta decisión y un miembro de la Junta votó por un incremento de 50 puntos básicos. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. La inflación total en agosto se situó en 10.8%, por encima del 9.9% anual esperado por el equipo técnico. La inflación básica, sin alimentos ni regulados, mantuvo una tendencia creciente superior a la estimada y alcanzó el 6.9% anual en dicho mes. Las expectativas de inflación de mediano plazo aumentaron y se situaron lejos de la meta de 3%. En el caso de los analistas económicos, la encuesta del Banco de la República mostró que entre agosto y septiembre la expectativa de inflación para el final de 2023 pasó de 5.5% a 6.3% según la mediana de la muestra. El ritmo de actividad económica se mantuvo dinámico en el segundo trimestre. Sobre esta base, el equipo técnico aumentó el pronóstico de crecimiento del PIB para 2022 de 6.9% a 7.8%. Para los próximos meses, hay señales de desaceleración en la actividad productiva. El equipo técnico revisó su pronóstico de crecimiento para 2023 de 1.1% a 0.7%. En todo caso, la inflación pues ha sido un proceso bastante frustrante y el dato del mes anterior fue particularmente frustrante. Esperamos, yo estoy entre los optimistas, creo que el dato de este mes va a ser más positivo y eso puede cambiar. Y uno de los problemas más complejos es que las expectativas de inflación se están definiendo o están cambiando demasiado, podría decir, con base en la información de un mes o muy poca información. Entonces, si sube la inflación, las expectativas cambian. Si baja la inflación, como espero ocurra, las expectativas también cambiarán. Pero ¿cuáles efectos tendría este nuevo ajuste en las tasas de interés? Para analizar todo este tema, quiero saludar al doctor Germán Cristancho. Él es gerente de investigaciones económicas de Davivienda Corredores. Doctor Cristancho, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches, Víctor. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Cristancho, muchos analistas del mercado esperaban un incremento más agresivo. Dicen, no, la inflación está inatajable, toca irnos con toda frente a la inflación. Y muchos estaban esperando que subiera en 150 puntos básicos la tasa de interés. Al final, votaron por 100 puntos básicos y de hecho me llama la atención porque uno de los codirectores o de los integrantes de la Junta votó por 50 puntos básicos. ¿Cuál es el mensaje aquí del Banco de la República? Sí, efectivamente, Víctor,
Era por el contexto que se ha venido presentando, era muy factible que el incremento incluso pudiese ser mayor, sobre todo porque la inflación en Colombia se ha ubicado en niveles superiores a los que se estimaba hace algunos meses. La dinámica de la economía sigue siendo muy fuerte y, como usted se da cuenta, el mismo equipo técnico del Banco de la República volvió a incrementar su previsión de crecimiento económico para este año de 6.9% a 7.8%. Es una tasa de crecimiento que resalta muchísimo y que probablemente será una tasa de crecimiento de las más altas en los países en América Latina, en la OCDE y a nivel mundial. Y eso se suma a un contexto en el que incluso recientemente la Reserva Federal en Estados Unidos fue mucho más contundente en mencionar ajustes al alza y una senda más alta de tasas de interés para esa economía. Entonces, hablar de la posibilidad de 150 puntos básicos era algo factible, pero en esta decisión sí viene algo bien llamativo, bien interesante, y es, uno, la decisión, como usted lo resalta, dividida, en donde se da por mayoría, en donde se incrementa 100 puntos básicos la tasa de interés a 10%, el nivel más alto de tasa de interés que tenemos desde el año 2008. De hecho, coincidencialmente es el mismo nivel de tasa al que se llegó en su momento en la crisis financiera del año 2008. Un miembro vota por un incremento más moderado y a eso se le suma que el Banco Central revisa a la baja su proyección de crecimiento para el año 2023. Una proyección de crecimiento de 0.7%, que ya de hecho era baja con el pronóstico que tenían de 1.1%. Entonces, creo que en buena parte lo que el Banco Central está viendo es que es necesario subir la tasa de interés por la dinámica de inflación y por la dinámica internacional y el contexto de crecimiento económico, pero empieza a ser un poco más moderado en sus posturas de incrementos, porque muy probablemente lo que está viendo hacia el año 2023 es una desaceleración más marcada de la economía colombiana. Claro, y yo les hacía a ustedes esta misma pregunta arrancando este año. Bueno, empezó, porque el Banco de la República está subiendo tasas desde el 2021, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿dónde parará? ¿Cuál será el último incremento? ¿Hasta dónde llegará? Y muchos decían, no, el 7%, de pronto el 8%, esto en enero, ¿no? En febrero, de pronto el 9% e iban subiendo las expectativas, máximo el 10%. Bueno, pues llegamos al 10%. ¿Cree usted que hoy se generan entonces mensajes donde uno podría empezar a pensar que ya estamos llegando a ese ciclo final de incrementos en tasas de interés? Pues Víctor, yo creo que es algo que hemos visto, por ejemplo, en la región, como en el caso de Brasil. La última decisión del Banco Central de Brasil fue dejar sus tasas inalteradas en 13.75%, pero sobre todo porque en Brasil ya se ha empezado a ver una moderación más marcada de la actividad económica y de la inflación. En el caso de México, que hoy también se tomó decisión de tasa de interés, la tasa de interés se subió 75 puntos básicos y la decisión fue de manera unánime, y el Banco Central es explícito en decir, vamos a analizar qué incrementos adicionales podemos hacer. En el caso de Colombia, yo creo que no se está cerrando la puerta a incrementos adicionales. La inflación al finalizar el año probablemente va a terminar por encima del 11%, y dentro de pocos días vamos a conocer los datos de inflación en Colombia. Así que yo creo que la tasa de interés en Colombia muy probablemente se va a acercar a 11%. Lo que sí se está dando aquí es probablemente un mensaje de que ese ritmo de incrementos de 150 puntos básicos que veníamos observando en decisiones en los meses anteriores no va a continuar, y aquí vamos a estar en un modo de esperar a ver un poco qué pasa con la inflación y con la política monetaria a nivel internacional. Yo creo que es importante explicar que esta decisión no la toma una sola persona en el Banco de la República. Hay 7 integrantes de una junta, todos votan. Hoy 6 votaron por 100 puntos básicos y 1 votó por 50 puntos básicos. A eso nos referimos. Ahora, dijo el ministro, usted lo veía hace un minuto, dijo el ministro de Hacienda que era muy frustrante para él este tema de la inflación, que no se podía controlar. ¿Por qué es tan difícil, inclusive con la tasa de interés más alta en 14 años, por qué no ha sido posible controlar la carestía? Pues Víctor, yo creo que son muchos los efectos, y son efectos que vienen de primera vuelta y de segunda vuelta. Es decir, en primera vuelta o en primera instancia subieron los precios de las materias primas, de los alimentos, de los agroinsumos,
distintas variables, pero efectos de segunda vuelta es que viene la indexación de muchos bienes y servicios en la economía, la indexación de los salarios, de los arrendamientos, de una cantidad de cosas, pero ahí yo quisiera incluso destacar algo que me pareció bien importante, lo que mencionó el ministro. El ministro destacó dos cosas. Uno, él mencionaba cuando fue ministro de Hacienda, cómo tuvo que enfrentar un escenario muy retador en inflación y decía, en su momento nos demoramos mucho tiempo para ver nuevamente la inflación descender, así que sabemos que esta no es una tarea fácil y sabemos que es importante contribuir a que esa inflación sí se modere. Y de cara a eso vino un segundo comentario que me pareció bien interesante y es sobre el salario mínimo. Él decía, todavía no hemos tomado ninguna decisión, ni siquiera hemos iniciado las discusiones sobre el incremento del salario mínimo, pero sí somos conscientes que cualquier incremento en los salarios debería ir muy alineado a la política económica del país, que al final, ¿cuál es? Querer contribuir al descenso de la inflación y no, por el contrario, contribuir a que la inflación siga incrementándose. Entonces yo creo que se reconoce que es un reto, se reconoce que se va a tardar en lograr el objetivo, pero también se reconoce que hay que tomar algunas medidas para contribuir a ello. No, claro, y es que el incremento en el salario mínimo está atado a otras cosas que también después podrían subir en cuanto a precios. Ahora, antes de empezar esta entrevista con usted, me enviaron de la Superintendencia Financiera de Colombia la tasa de usura certificada para el mes de octubre. ¿Sabe que, doctor Cristancho, sube 167 puntos básicos y queda casi en el 37% efectivo anual? Es decir, está subiendo más la tasa de usura que el mismo incremento que está teniendo la tasa de referencia del Banco de la República. Y bueno, la tasa de usura es importante para las tarjetas de crédito. Aquí, ¿cuál es el mensaje para los colombianos? Víctor, ese es un punto bien importante y aquí hay dos temas que me gustaría resaltar. Primero, que en general en la economía el ajuste en las tasas de interés se está empezando a dar y a transferir y de hecho puede durar durante los siguientes meses, así el Banco de la República no incremente sus tasas de interés, porque el efecto sobre las tasas de interés en el sistema financiero y sobre los créditos se tarda un tiempo. Y de hecho, lo que estamos viendo incluso es que las mismas tasas de interés a las que los bancos están teniendo que captar recursos son tasas mucho más altas que la misma fijada por el Banco Central. Entonces, ya hoy las tasas de interés de la economía son altas y van a empezar a generar su ajuste hacia adelante. El segundo aspecto, Víctor, y ese mensaje pues para los colombianos es sobre todo el tener de todos modos una cautela y un buen manejo de sus finanzas y de sus niveles de endeudamiento, porque efectivamente las tasas de interés están subiendo muy rápidamente. La tasa de tarjeta de crédito en variación mensual o en términos de costo mensual está muy por encima del 2%, está incluso por encima del 2,5% mensual. Entonces, esto representa pues una carga financiera y un costo importante que los hogares deben tener presente, porque de todos modos en una etapa de desaceleración de la economía y de alta inflación, pues tener esa carga financiera restringe la capacidad de consumir o de gastar en lo que normalmente se gasta, como en alimentos, en vivienda, claro, en transporte. Así que hay que ser muy responsables en ese frente de deuda. Pues al final ese es el mensaje, ¿no? Después de toda esta explicación, tener mucho cuidado a la hora de hacer consumos con endeudamiento. Doctor Cristancho, feliz noche, muchas gracias por esta explicación. Víctor, muchísimas gracias a ustedes. Y desde Davivienda Corredores con la noticia más importante del día. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuánto han aumentado las rutas y las frecuencias aéreas en nuestro país. Ya les contamos. Regresamos, estamos de vuelta en Signo Pesos. Un estudio muy interesante realizado en varios países, incluido Colombia, muestra las características que busca la gente a la hora de escoger su banco. Doctor Nicolás Perdomo, representante de Backbase para América Latina. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo está? Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué es Buenas noches, un gusto también. ¿Qué es exactamente Backbase? ¿A qué se dedican ustedes? Mira, nosotros somos una compañía de software especializada en todo lo que es plataforma de engagement banking. Para llevarlo en términos simples es poder darle a los clientes la mejor experiencia que pueda pues tener en la interacción que tenga con el banco. Al día de hoy estamos trabajando con un poco más de 150
entidades financieras en todo el mundo y esto nos ha dado un expertise único a nivel global. Hoy en día la gente está usando más el banco físico o el banco tradicional o está usando más este nuevo concepto de los bancos digitales que son los que desde su origen nacieron en Internet. Excelente, Héctor. Mira, nosotros hicimos un estudio precisamente ahora en donde pues tuvimos un poco más de 1.400 personas encuestadas en diferentes países de Latinoamérica. Dentro de estos estaba Colombia. Y lo que hicimos fue pues compararlo con el estudio que se hizo el año pasado. Nos hemos encontrado pues con datos importantes. Vemos que el 75% de los encuestados acceden a su banca digital varias veces a la semana, es decir, más de 3 veces. Cuando comparamos esto con el estudio que se hizo el año pasado, vemos un incremento importante de un 10%, ¿no? Yo creo que esto no es secreto para nadie, pero la pandemia sin duda impulsó el uso de los canales digitales, pero lo más importante también en la región, pues sobre todo, es que le dio la seguridad a las personas que tenían del uso pues de estos para que empezaran a utilizarlo con mayor frecuencia. Claro. Ahora, ¿qué hace que las personas usen los canales digitales? Sin duda, la facilidad y la agilidad para poder realizar transacciones, ¿no? Sí. Esto que pueda estar pues, disponible 7x24 en cualquier momento y que puedas hacer pagos, transacciones, movimientos en cualquier momento desde tu dispositivo móvil o desde la web. Claro. Ahora, yo recuerdo que hace muchos años ir al banco era para mucha gente una tarea muy importante, era un acontecimiento importante en la vida, inclusive se ponían la mejor pinta para hacer una vuelta bancaria. Hoy en día, ¿qué busca el usuario de un banco? ¿Cómo quiere ser tratado por su entidad financiera? Mira, número uno, agilidad, ¿no? Pues vemos que las personas se están buscando que en los canales digitales tengan disponible la gran mayoría de las transacciones que puedan hacer de forma inmediata. Mas, sin embargo, este mundo pues ideal que sea 100% pues digital lo vemos en los bancos tradicionales aún en un estado que nos falta mucho, ¿no? Principalmente cuando estamos pues conversando sobre la apertura de los productos del activo, es decir, los créditos, en donde pues por lo general necesitas de una asesoría de una persona, pero lo que vemos a nivel pues global es que esta asesoría también se puede dar en el mundo digital, ¿no? Entonces vemos una brecha todavía importante precisamente en los productos que son de mayor complejidad para que las personas puedan acceder a ellos de forma pues digital. Sin embargo, algo que nos mostró el estudio y que me pareció pues bastante importante es que de las personas encuestadas, y esto ya pues principalmente en Colombia, el 51% nos dijo que en el último año hizo la apertura de una cuenta de forma 100% pues digital. Y el restante 50% nos dice que estaría interesado en el futuro de hacerlo también de forma pues digital, ¿no? Pero lo que los clientes pues buscamos es servicio, inmediatez y lo más pues importante también es disponibilidad. Yo quiero confesar algo. Esta semana por primera vez accedí a un banco netamente digital, pedí una tarjeta de crédito, fue un proceso de 5 minutos, muy rápido. No me pidieron ningún papel y la tarjeta de crédito la tenía al día siguiente. Y recuerdo que cuando hice eso hace 15 años en un banco tradicional, eso me pidieron una cantidad de papeles casi hasta el registro civil de nacimiento. ¿Qué pasa con esa banca que se quedó en el pasado? Porque todo está evolucionando. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la disrupción aquí? Sin duda, el banco tradicional que no evolucione y que no esté en una constante innovación quedará pues atrás en el mercado. Esto principalmente por estos neobancos, los cuales vienen con una oferta completamente
disruptiva en el mercado y que hacen uso de tecnologías que existen y que están pues disponibles precisamente para que se pueda dar aprobación de créditos, tarjetas de forma inmediata. Nosotros desde Bagnes precisamente estamos trabajando con múltiples bancos en Latinoamérica y en el mundo, en donde precisamente les estamos ayudando para que tengan esa capacidad de innovación, tal cual pues como se ve en un neobanco, ¿no? Y contamos también ya pues con clientes que, aunque son bancos tradicionales, cuentan con el servicio para poder emitir pues tarjetas, créditos en cuestión de minutos. Pero sin duda, banco que no esté a la vanguardia quedará atrás en el mercado y con una oferta ya antigua y que no sea Claro. Atractivo para los clientes, ¿no? Claro, claro. Ahora, usted me dice que hizo una evaluación o este estudio midió a varios países de América Latina. ¿Cómo se comportó Colombia frente a otras naciones aquí de la región? Buen punto. Supremamente bien, supremamente bien. Sin duda, pues vemos que hay una adopción pues, digital que está superior a otros países, ¿no? Cuando pues comparamos, por ejemplo, con México, Perú, Ecuador, vemos que pues Colombia sin duda está por encima de ellos, ¿no? Más sin embargo, pues vemos que hay una oportunidad aún de mejora en todo lo que tiene que ver pues, nuevamente con la adquisición de productos de crédito. Más sin embargo, vemos que todo lo que son estos nuevos servicios pues, digitales o neobancos en Colombia principalmente están pues liderando en el mercado, ¿no? Vemos como productos que vienen de entidades financieras tradicionales y que han ido pues construyendo una oferta pues digital, están liderando en el mercado en todo lo que tiene que ver con transacciones digitales. Entonces vemos que Colombia en específico está haciendo un muy buen trabajo, ¿no? Hay un tema competitivo interesante con nuevos jugadores, actores, lo cual hace que la banca tradicional también deba pues moverse hacia allá. Una última pregunta y de pronto intentando hacer un poco de futurología, pero me nace esta pregunta a raíz de todo lo que usted me cuenta, de esa nueva dinámica de la banca digital. En un futuro de pronto no muy lejano, ¿los bancos van a estar únicamente en los celulares o los computadores de la gente? ¿Esa oficina física donde yo iba a hacer fila, eso tiende a desaparecer? En el banco tradicional no lo vemos, ¿no? Y es algo pues que no lo vemos ni a nivel pues global. Lo que sí estará pues pasando, bueno, ya lo vemos, es que ese modelo de servicio irá pues cambiando y las oficinas estarán más con un foco de especialización para productos complejos, ¿no? Pero todo lo que sea netamente transaccional pues como tal, sin duda migrará hacia los canales pues, digitales y las oficinas pues tendrán un foco pues diferente y que sea más especializado en el servicio pues puntual para los clientes, esto puntualmente para los productos de mayor complejidad. Ah, entiendo. Entonces no desaparecen, se transforman un poco. Doctor Perdomo, muchas gracias por contarnos sobre estos estudios. Feliz noche. A ustedes. Bueno, con mucho gusto. Adiós. La evolución de la banca digital en Colombia. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos detalles sobre el auge de los apartaestudios en nuestro país. Estamos de nuevo en Signo Pesos y regresamos con esta que es la cifra económica del día, 5.929. 5.929 y corresponde al número de frecuencias aéreas nacionales que estaban activas aquí en Colombia hasta agosto de este año. Según ANATO, en frecuencias aéreas hay un aumento del 4% mientras que en el número de rutas domésticas hay un incremento del 37% frente al año 2019, ¿no? Además, ANATO reportó que de enero a agosto fueron movilizados casi 22 millones de pasajeros en vuelos nacionales y esto tuvo un fuerte incremento del 24%. Y en otras noticias surgieron los primeros reparos al anuncio del Gobierno Nacional de autorizar 2 días sin IVA desde el próximo año, pero solo concentrados en productos nacionales. Analdex y la Cámara de Comercio Colombo-Americana explicaron que se trata de temas legales por convenios de comercio mundial suscritos por nuestro país. Veamos.
Sin lugar a dudas, esta es una propuesta bien intencionada que busca estimular, apoyar el aparato productivo nacional, a los productores nacionales, pero tiene un problema, y es que en la OMC, la Organización Mundial de Comercio, de la cual nosotros somos signatarios, se establece una cláusula que prohíbe la discriminación entre el producto nacional y el producto importado. Se llama la cláusula de trato nacional y establece que no puede haber tratamiento diferente entre los productos. El mismo trato que se le da al producto nacional se le tiene que dar al importado. Países que tengan productos como los que estarían incluidos en la jornada sin IVA podrían argumentar discriminación y adoptar medidas restrictivas a productos colombianos en sus territorios. La medida debe mantenerse de manera incluyente a todos los productos y que se permita al consumidor escoger los mejores productos de acuerdo con sus gustos y necesidades. Y el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, también formuló nuevos reparos al contenido general de la reforma tributaria. Veamos qué dijo esta vez. Hemos venido trabajando productivamente junto al Ministerio de Hacienda, a la DIAN y a los ponentes de la reforma tributaria en comisiones terceras con el fin de obtener el mejor resultado para el país. No es correcto afirmar que los empresarios o las empresas en Colombia no quieren pagar impuestos. Lo han hecho, de hecho representan más del 80% del recaudo del impuesto de renta en Colombia. El año pasado hubo una reforma tributaria en la cual los empresarios decidieron que pagaban la totalidad de los impuestos, lo que conduce a que este año el recaudo aumente en cerca de 40 billones de pesos y el año entrante cerca de 42 billones de pesos. Esto significa, o esto es muestra del compromiso que hemos mantenido nosotros con el país. Sí creemos que hay que tener especial cuidado en no cometer el error de estrangular la economía, en no cometer el error de eventualmente afectar la inversión y por lo tanto afectar la capacidad de la economía de poder generar nuevo empleo. El nuevo empleo es parte fundamental de cualquier proyecto de paz que haya en Colombia. Está demostrado que si algo podemos hacer nosotros por todos los colombianos es generarle oportunidades a las familias colombianas y generar oportunidad a los hogares colombianos y a los jóvenes colombianos para que tengan una forma de producir bienestar para ellos mismos y bienestar para la sociedad. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, ¿qué pasó? Subió otra vez. Tasa representativa del mercado para mañana, 4.532 pesos con 7 centavos. Tuvo un incremento superior a los 46 pesos. El petróleo Brent, de referencia para nuestro país, cayó 0,51%. Se ubicó en $88 con 86 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 2.430.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,48%. La acción protagonista, la que más subió, Construcciones El Cóndor, con una ganancia del 9,09%. La acción que más cayó, Preferencial del Grupo Aval, tuvo un retroceso del 5,65%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Un estudio de Fede Lonjas reveló que el mercado de los apartaestudios está en auge en varias ciudades como Bogotá. De hecho, el 62% de la oferta nacional de este tipo de inmuebles está concentrada en la capital del país. Estos apartaestudios oscilan entre 25 y 27 metros cuadrados de área aproximadamente, son chiquitos. Y los precios varían entre 5,3 millones de pesos por metro cuadrado hasta 7,7 millones según el estrato. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.